El 7 de octubre del año 2023, el grupo terrorista Hamás cometió una de las más graves matanzas que han afectado a Israel. Un hecho que aparentemente tomó por sorpresa a las fuerzas de seguridad de ese país, pero que causó lamentablemente una cifra muy dolorosa: más de 1000 personas asesinadas, otro número considerable de secuestrados, y que es el detonante de la guerra en Oriente Medio, de la crisis militar diplomática que se está presentando en esa zona. La respuesta de Israel ha sido contundente, ha sido muy fuerte, y se ha concentrado en la Franja de Gaza, con todas las consecuencias que hemos conocido. Para Colombia también lamentablemente ha tenido una parte humana, dramática, dolorosa, personal, porque tiene que ver con la situación de una familia colombo-israelí que desde ese 7 de octubre del año pasado está viviendo en la zozobra, en la incertidumbre. Y es que ese día, en el sur de Israel, fue secuestrado Elkanah Buhbut, el israelí casado con una colombiana, que desde ese momento, con su hijo y con su familia, está luchando para que se hagan las gestiones diplomáticas, para que se haga todo lo posible por parte de Colombia y por parte de Israel para su liberación. Ya completamos 10 meses, lamentablemente ya vamos para un año de este terrible secuestro. Rebeca Buhbut está en Colombia, está adelantando gestiones, insistiendo en la necesidad de que se escuche su voz para que su esposo sea liberado, sea rescatado sano y salvo y regrese al seno de su hogar. Rebeca, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme, señor Ricardo. Rebeca, ¿cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo han sido estos meses desde el 7 de octubre en esta lucha y en este giro drástico que tuvo su vida? Bueno, yo puedo decir que para mí la fecha de hoy es 327 de octubre. Son 327 días donde mi esposo me lo arrebataron, donde son noches sin dormir, son noches donde me despierto y digo, ¿en qué pesadilla estoy? Todos los días para mí es despertar en la misma fecha, es entender que en qué horror estoy viviendo, en qué está viviendo mi esposo en este momento. Es una pesadilla, es inexplicable lo que yo siento. Rebeca, yo sé que recordar esa fecha, además que la tiene tan presente, han pasado ya 327 días desde el secuestro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrieron los hechos? El día 6 de octubre, personalmente mi historia es, mi esposo viajó para el sur de Israel el viernes 6 de octubre, él hacía parte de la logística del evento. Es decir, él estaba trabajando. Sí, él trabajó en el evento, hace parte de la logística de los organizadores, de los organizadores del evento, que se llama Supernova. Ellos contactaron a mi esposo 4 meses antes para que hiciera parte de este evento. Habían 2 escenarios en el evento. Mi esposo se hizo cargo de un escenario donde trajo los DJs y se hacía la logística de en qué momento cada DJ subía al escenario. El 7 de octubre, a las 7:30 de la mañana, me despierta mi suegra y me dice, estamos en guerra. Prendimos el televisor, me levanté muy asustada, no entendí por qué ella me estaba despertando a esa hora, 7:30 de la mañana. Empezamos a ver la situación del país. Llegaron las sirenas 15 minutos después de haberme despertado para la zona de Jerusalén donde yo vivo. Llamé a mi esposo a las 8:06 de la mañana, donde le digo que no solamente son misiles, sino que hay terroristas, hay un ejército de Hamás en este momento cruzando la Franja de Gaza a Israel. Él me dijo que en ese momento estaba ayudando a sacar personas de ahí
y que... Es decir, él estaba en medio del ataque en ese momento. Ya en ese momento estaba el ataque, luego que se hizo toda la investigación, él ya por teléfono, él ya sabía lo que estaba pasando, ya estaba en esa zona estaba en guerra. Él quiso tranquilizarme, él solamente me prometió que iba a volver a casa. Puedo decirte que sobrevivientes de este evento, del evento de Nova, estuvieron en silencio muchos meses. Hubo un evento más o menos hace 2 meses donde se hizo una conmemoración del cumpleaños de sus 2 mejores amigos que eran parte de esta logística de este día del evento, y se acercaron a mí y me dijeron que el canal los salvó, los ayudó a salir de ahí, los ayudó a ubicarse, recibió personas heridas, que el canal tuvo la oportunidad de irse con ellos y que él decidió quedarse a hacer un acto heroico de ayudar a personas, y ese día fue que le arrebataron su libertad. Van a ser prácticamente 11 meses donde no sé nada de mi esposo. Sí. ¿Qué ha podido saber del momento de su secuestro? Porque el Canadá, su esposo, estaba en ese proceso de ayudar a las personas que estaban tal vez heridas o que estaban desorientadas. Él ayuda a salir a esas personas y se queda, él pudo haber salido y él se queda ayudando a quienes estaban allí en medio de la emergencia. ¿Alguno de los que ha hablado recientemente ha comentado algo de las circunstancias en las que se llevaron a su esposo? Almog Meir fue uno de los 4 secuestrados que fueron rescatados el día 8 de junio. Él sale en el video con mi esposo del secuestro. El video se publicó por Hamas el mismo día, el mismo 7 de octubre a las 10 de la mañana. Yo vi el video al mediodía. Almog fue rescatado por el ejército israelí. Él nos cuenta que él estuvo en un arbusto a 2 metros de mi esposo y llegaron y los encontraron y se los llevaron a todos. Lo que él cuenta, lo que él recuerda, porque cuando lo rescataron yo no esperé ni siquiera 3 días para poder reunirme con él, mi desesperación de tener una prueba de vida, que me contara cuánto tiempo estuvo con mi esposo, si lo vio, si estaba bien. Él no recuerda mucho. Nos contó exactamente que mi esposo a la final buscó dónde esconderse y el sitio ya estaba repleto de tanto el grupo Hamas y también de civiles de Gaza que también cruzaron la franja para poder saquear casas. Estaban celebrando que pasaron a Israel. No, pues la situación es supremamente confusa en ese momento, dolorosa después. Rebeca, ¿usted ha tenido alguna prueba de supervivencia de su esposo? ¿Usted ha sabido algo de él? No, la prueba de supervivencia fue el video que recibí el 7 de octubre, un video donde hay música que jamás pone, 5 hombres tirados en el piso, asustados, en shock, no entendían qué estaban haciendo ahí. En diciembre recibí una prueba de vida que no era 100%, y desde ahí no he sabido nada de mi esposo. ¿Qué recibió en diciembre? ¿Qué prueba recibió que no le pareció tan confiable? No nos dijeron que era confiable. Fue los mismos representantes del gobierno, el mismo representante del ejército, pero no hay ninguna prueba en este momento si él está con vida o no. Pues qué situación tan dolorosa, ya 11 meses en medio de esta incertidumbre, Rebeca. Y desde allí empezó la lucha que usted ha tenido. Recientemente, hace unos meses, usted ya estuvo aquí en Colombia. Se reunió, si no recuerdo mal, con el presidente Gustavo Petro. ¿Le dieron la nacionalidad finalmente a su esposo? ¿Su esposo es nacional colombiano? Inclusive mi esposo recibió la ciudadanía más o menos 1 mes y medio después de su secuestro. Todo fue gracias claramente por el presidente, que fue el quien autorizó su nacionalidad, y en ese tiempo por la embajadora Margarita Manjarrés, la embajadora colombiana en Israel.
pero los papeles no se movieron a tiempo, así que lamentablemente mi esposo no pudo entrar en la primera liberación, que fue para finales de noviembre, si no estoy mal. Él tiene la nacionalidad colombiana ya, pero en ese tiempo para esa primera tregua aún no la tenía. Entonces ahí puedo decir que fue el momento en el que hubiera sido clave que mi esposo haya logrado salir. Claro. Y en este momento esa nacionalidad colombiana para Elkanah, ¿cómo podría eventualmente facilitar su liberación? Al principio se habló de que probablemente las personas secuestradas con una segunda nacionalidad iban a tener una mayor posibilidad de salir lo antes posible. Fue esa estrategia en la que el gobierno colombiano realmente, que expresé mi agradecimiento y expreso mi agradecimiento porque sé que para poder tener nacionalidad colombiana tiene bastantes requisitos. Sigo en la espera y sigo con la confianza de que esa nacionalidad traiga de vuelta a mi esposo. ¿Qué ha pasado en estos meses? ¿Ha tenido usted alguna posibilidad de gestiones que podrían tener éxito? ¿Ha tenido algún momento de hablar con el ejército israelí o con las autoridades israelíes que le digan es posible que pronto se dé la liberación de su esposo? Lo que yo te puedo decir que en este momento del gobierno israelí es bastante complicado. El presidente Benjamin Netanyahu está completamente... No hay día en que él mencione que su meta es traer a todos los secuestrados a casa, pero no hay una tregua, no llegan a una negociación entre los dos lados, tanto de Hamas y Israel. Todo el tiempo se caen las negociaciones, así que ya queremos un deal, queremos la tregua final. Llevamos esperando 108 familias porque este día llegue y no llega, sigue habiendo presión militar porque hasta que no haya una tregua no va a haber cese al fuego. Para nosotros cada día es crucial, cada día es fundamental para que nuestros familiares, para que mi esposo regrese a casa, pero no, hasta que no hay una tregua no tengo respuesta de Israel de que esto va a terminar pronto. ¿Cómo han sido estos meses para usted y para su hijo? Su hijo tiene 4 años. Sí. ¿Cómo ha sido vivir en esta incertidumbre en estos meses, 11 meses? Bueno, yo te puedo contar una historia personal que realmente me duele mucho. Los primeros meses mi hijo como que se maduró. Él pregunta por su papá, preguntaba, pero él me veía llorando todo el tiempo, veía a mis suegros llorando todo el tiempo, y mi niño como que se guardó todo interno, como que vio a su madre rota, a sus abuelos rotos, así que tal vez él dijo, si yo me pongo mal, ¿quién me va a cuidar? Como que se hizo el fuerte. Después de regresar a Israel, después de mi reunión con el presidente Petro, que fue mi meta cuando vine en febrero, decidí mudarme sola porque antes vivía con mis suegros. Cuando hice la mudanza, organicé el armario de mi esposo, puse toda su ropa, doblé todo, fotos de nuestra boda, fotos de nuestra vida, y fue ahí cuando mi hijo empezó a llorar, empezó a decirme que extrañaba a su papá, empezó a salir el trauma. Tuve que parar de ir a reuniones con el gobierno, parar de entrevistarme, porque en este momento mi hijo me necesitaba a mí. Empecé a ver de que mi hijo se guardó todo por 5 meses y empezó a salir el dolor. Para mí es fundamental de que mi hijo esté bien, porque mi esposo cuando regrese necesita encontrar una familia fuerte que lo esperó y luchó por él. No necesita llegar a encontrar un niño con un trauma, a una esposa acabada, dolorida, y mi niño es mi fuerza y constante con el psicólogo. También mi psicóloga me ayuda mucho. Rem David se llama mi hijo y él es mi fuerza, él es
Yo sé que Él es por quien mi esposo se mantiene vivo en este momento, porque tengo la fe y tengo el presentimiento de que mi esposo está con vida, de que todo esto no es vano. Sobre eso quiero preguntarle porque 11 meses sin pruebas de vida sí generan mucha mayor incertidumbre que si hubiese un video o hubiese algo. Exactamente. Pero usted lo siente, usted dice, siento que está vivo. ¿Qué se sabe sobre esos secuestrados de los que no se ha tenido ningún tipo de información en estos meses? ¿Se sabe que jamás los tienen en un campo? ¿Qué información hay? La información es, si no hay noticias, son buenas noticias. Eso es lo que nos dicen nuestros representantes del ejército. Cuando tienen alguna noticia y es negativa, no hay una llamada, sino inmediatamente llegan a la casa y dicen, esta persona ya no está con vida, como lo han hecho, lo ha pasado con muchas familias hasta ahora. Cada día. Ayer hubo una liberación de un secuestrado musulmán. Es decir, que todavía hay secuestrados vivos, por supuesto. Sí, lo encontraron en un túnel, que fue impresionante. Para muchos es la esperanza, para mí es una esperanza de que mi esposo lo van a encontrar, de que mi esposo va a volver, pero también es la angustia de una persona que encontraron en un túnel sola, que estuvo todo el tiempo sola, el trauma, el dolor, el pensamiento. Esto es como una montaña rusa para nosotros, es como, oye, lo encontraron a él, pero ¿cuándo va a ser nuestro turno? ¿Cuándo voy a volver a abrazar a mi esposo? ¿Cuándo él va a volver a ver a su hijo? ¿Cuándo todo esto ya va a terminar? Somos personas buenas, no creo que haya algo más doloroso, y creo que muchas familias colombianas, más que todo en Colombia, que el tema de secuestros es algo que es como el pan de cada día, ¿no? Que únicamente pueden escucharme, pueden saber el dolor que estoy viviendo en este momento. Y bueno, tengo la esperanza de que todo esto va a cambiar, y va a cambiar pronto, y por eso estoy aquí. Rebeca, seguramente usted va a tener reuniones con el alto gobierno en los próximos días. Si tuviera la posibilidad de hablar con el presidente Gustavo Petro hoy, 6 meses después de su primer encuentro, ¿qué le diría o qué le pediría para la liberación de su esposo? Bueno, yo primero que todo al presidente Gustavo Petro le debo un profundo agradecimiento. Él se comprometió públicamente en que iba a intermediar en la liberación del Elcana como colombo israelí. Sé que debe estar haciendo todo lo que está a su alcance, pero cada día es crucial y cada día cuenta para la liberación de mi esposo. Así que de nuevo estoy aquí después de que volví a recuperar las fuerzas, después de que volví a recuperar a mi hijo de este trauma, de este dolor, y es decirle, como se lo dije anteriormente, como lo dije en las entrevistas, de que es la llave para la liberación de mi esposo. El presidente Petro, en su opinión, ¿qué podría hacer específicamente? ¿Podría, apelando a su posición frente al conflicto, hacer una solicitud eventualmente al grupo extremista Hamás para que libere a su esposo? Yo pienso que sería lo ideal. Lo ideal, lo correcto, no esperar a una tregua, que llevamos esperando por una tregua muchísimo tiempo, que pueda haber una solicitud directa, sin esperar una tregua entre Israel y Hamás, de que Elcana sea liberado como colombiano, ya que el presidente tiene muy buenas relaciones con personas clave, como lo es Qatar, como lo es el pueblo palestino. Así que mi esperanza sigue estando puesta en el gobierno colombiano, en el presidente Petro. Esto puede ser algo demasiado poderoso para devolverle la esperanza a un país, para devolvernos la vida en este momento de guerra, en este momento de caos. ¿Cómo se ve Rebeca cuando regrese su esposo? Esperamos que regrese, todos esperamos que regrese vivo. ¿Cómo se imagina ese regreso y cómo sería su vida una vez regrese? Wow, yo creo que es volver a nacer. Volver a nacer es
Sé que va a ser un tiempo largo, va a haber un postrauma, como lo han tenido todos los secuestrados, todas las personas que han sido liberadas, que han sido rescatadas. Yo inclusive puedo decir, si en algún momento esta entrevista llega a sonar, sé que en algunas ocasiones les dejan ver noticias, les dejan por testimonios, decirle como lo que una vez él me dijo a mí cuando nos enamoramos, cuando nos conocimos. Él me dijo que yo tenía la fuerza de un ejército entero, y es decirle, supo con quién casarse porque no renuncié y golpeé llegué y sigo y golpeo hasta la última puerta para que tú regreses a casa. Todo va a estar bien, nosotros vamos a volver a nacer. Va a ser otra vida, una vida donde vamos a tener proporciones, donde vamos a dejar que el materialismo, que las deudas que tanto teníamos en ese tiempo, que tanto nos preocupaban, a la final todo eso es banal. A la final lo más importante es la familia, es lo que uno ve cada día como que está. No, la familia y la unión es lo más importante, y la salud, claramente. ¿Vivirían en Colombia? En el 2021, cuando vinimos a Colombia, ¿Él no conocía Colombia? No conocía Colombia. Él me preguntó que yo qué hacía en Israel cuando llegó a Colombia. Y siempre hablamos de que a nuestra tercera edad tendríamos una casa acá y viviríamos en Colombia porque es un país muy hermoso. O sea, él dijo que esto era el paraíso. Tal vez más ese sueño que tenemos no tengamos que esperarnos para la tercera edad, que pueda ser antes. Yo voy a estar a donde él quiera estar. Realmente yo sufro todos los días por cómo él está viviendo, le quitaron la libertad. Mi esposo, su frase es: la libertad no tiene precio en hebreo. Tiene en la pierna un pájaro, un ave con las alas abiertas, porque un tatuaje, perdón. Sí, un tatuaje de un pájaro en donde él dice: la libertad no tiene precio. Y se la arrebataron. De lo que él, en este momento, lo que él está viviendo y de lo que está sufriendo, de lo que vio como tan valioso. Espero que tal vez sea aquí en Colombia. La verdad que donde él quiera estar, yo voy a estar. Pues esperamos la liberación de Elcaná, compatriota también colombiano, israelí, casado con Rebeca, para que todos con su hijo retomen el rumbo de sus vidas, para que esa ruptura que se dio el 7 de octubre del 2023 quede paulatinamente atrás y ustedes puedan rehacer su vida en paz. Ojalá que se logren las gestiones diplomáticas, que se logren los avances que permitan esa liberación lo más pronto posible. Rebeca, muchas gracias por estos minutos, por contarnos su historia. Gracias, Ricardo, muchas gracias por recibirme. Usted está en El Radar, en Blue Radio.